Listo. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por poder reunirnos a estudiar tu palabra, Señor, para poder aprender y poder compartir, Señor, esta Amén. enseñanza. Amén. Cada jueves podemos tener en este espacio que nos da los medios necesarios, el tiempo, Señor. Te pido por por esta reunión para que podamos tener más conocimiento y poder vislumbrar de mejor manera tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos que me alegro mucho de que podamos compartir este momento. En nombre de tu Hijo Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, estamos en Efesios 4 del 11 al 13. Lo primero que tenemos que decir en torno a este texto, que ya lo leímos en la sesión anterior, es que Pablo no es su intención establecer una jerarquía entre clero y laicos, que es la jerarquía típica católico-romana hasta hoy. Y muchos evangélicos también lo entienden así, como que hubiese una doble categoría de cristianos, cristianos de primera y segunda categoría. No por eso también de repente se acercan hermanos y nos dicen, oiga pastor, a usted que Dios lo escucha más, ¿por qué no ora por mí? Y es así, pues eso es así. Entonces, y eso no es, pero eso es así porque nos piden eso, pero no es que sea así realmente. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, claramente, en este texto, que voy a compartir aquí la lectura brevemente, Efesios 4 del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Ahí está el texto. Entonces, aquí nos está hablando básicamente de personas que han sido dadas a la iglesia para ayudarla en su servicio y en su edificación. Ojo, son personas que capacitan a los santos, no son las personas que deben hacer toda la pega. Hay un malentendido ahí. Los santos somos los que hacemos la obra del ministerio. Y estas personas mencionadas aquí en estos ministerios están para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay un malentendido de repente, como que no, los pastores, los evangelistas, ellos son los que hacen la pega a la iglesia y nosotros tenemos una mentalidad a veces como de espectadores. Vamos a sentarnos ahí a ver cómo está esta función que nos están dando aquí estos varones. No es así. Ese no es el sentido del texto. No se trata de dones tampoco que se dan a un grupo especial, a una especie de cofradía, ¿cierto?, de gente más importante que la otra, sino esta es la gracia del Señor que le da dones a su iglesia. Eso es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Y Dios hay un orden ahí, que es un orden prácticamente, pudiésemos decir en cierto sentido, un orden cronológico. ¿Por qué? Porque primero estableció apóstoles que fueron los primeros que estuvieron con él. Cuando usted y yo leemos los evangelios, nos damos cuenta que Pablo estableció apóstoles primero para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él. Fueron testigos de él, compartieron con él, vivieron con él y fueron testigos de su muerte y su resurrección. Después el Señor dice que pone profetas, después maestros ¿cierto? Y después se enumeran otras funciones también, ahí cuando lo vemos claramente en primera a los Corintios 12, que también está una lista, ¿ya? Una lista un poco más amplia, ya no son 5, son más. Eso es muy interesante. Entonces, aquí en el versículo 11 de Efesios, no se enumeran funciones, pero aparecen estas 3 categorías de personas junto con otras 2, dice, con evangelistas y pastores, que se vincula también al término maestros. Entonces sería apóstol, profetas, evangelistas,
pastores y maestros. 5. ¿No ve, hermano Gonzalo? Son 5 y usted está negando ahí. No, no estoy negando, pero algo alcanzamos a decir la semana pasada, que los dos últimos, pastores y maestros, en el original conforman una sola categoría. Bien pudiésemos hablar de pastores maestros o pastores que enseñan. Entonces, tenemos que respetar el sentido original del texto. Entonces, bajo ya solamente esa premisa, todo lo que es esta pirámide del ministerio quíntuple se viene abajo, porque ya sería cuádruple. Y es más, si usted ve las listas de ministerios que aparecen en Romanos, en Corintios y en Efesios, los dones ministeriales no son 5, no son 4, sino que pueden ser hasta 20 y tantos, porque el apóstol Pablo jamás quiso hacer listas exhaustivas de dones ministeriales. Todo don es para el ministerio, todo don es para el servicio. Los dones son para edificación. David, No son una especie de carné espiritual, como el pase ahora que nos va a dar el gobierno a lo que nos vacunamos ya. ¿Ah? Y que voy a sacar seguramente porque tengo que viajar a Chillán a ver a mi madre. ¿Ya? Claramente. Pero eso no me hace mejor que el resto. Que usted tenga el don de maestro, no es una jineta, no es una estrellita aquí en el hombro, ni perlita más en la corona. En absoluto, hermano. En absoluto. Son dones para el servicio. Y el Señor se lo ha dado a usted o a mí para servir. Para servir. Y eso es maravilloso en sí mismo. Qué lindo es servir al Señor. ¿O no? Es lo más lindo que hay en el mundo. Servir al Señor. Quizás es la mejor definición que podemos tener. Ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Entonces, aquí vamos con esto, volviendo un poco al punto. Los títulos que aquí se enumeran, porque tenemos que tomarlos así como títulos, no es mala tampoco la palabra, no la tome como un título nobiliario, no es así. ¿Cierto? Quizás no significan lo mismo hoy día que lo que significaban en ese tiempo, especialmente la palabra evangelista o la palabra pastores. ¿Ya? Los datos que nos da Pablo son bastante limitados en cuanto a estos ministerios, ¿ya? Y tampoco se excluyen mutuamente. Un pastor puede hacer el trabajo de un evangelista. ¿Por qué no? El que anuncia el evangelio está haciendo la labor de un evangelista. Pablo, bien ser cierto, era apóstol, era maestro de la palabra, era un heraldo del evangelio, lo anunciaba. Entonces, también podría ser un profeta, porque el profeta no es solamente el que vaticina el futuro, sino que el que habla palabra de Dios. De hecho, cuando usted ve a los profetas, lo que más hay es hablar del presente y de la palabra de Dios, y lo que menos tiene es este elemento escatológico profético, así como de vaticinar el futuro. Es lo que menos hay en los textos proféticos. Hay un gran porcentaje de lo otro. Aquí la gente dice, profeta, no, este es el que anda viendo si viene un terremoto, no viene un terremoto, si se viene el terremoto grado 10, ¿cierto? Porque cada vez que pasa algo salen visiones ahí que viene el terremoto. Y resulta que el terremoto del 2010 nos pidió a todos sin confesarnos, hermano. Pero bueno, es así. Es así. Usted ya lo va a ver y lo ha comprobado, audio de WhatsApp y cuánta cosa más que andan estos supuestos profetas. Pero vamos al término apóstol, ¿ya? Quiero compartir pantalla aquí y voy a escribir en una pizarrita que tengo acá, que me prestaron. Mire qué bonito. El apóstol del Nuevo Testamento tiene su origen en la palabra hebrea. Esta es la palabrita. Es una transliteración. Yo no escribo hebreo. Shaliach. ¿Y qué era el Shaliach? Era cuando el Sanedrín, que era el tribunal máximo judío, enviaba un representante a otra ciudad, ¿ya? Ese representante era, por decirlo en términos modernos, un representante plenipotenciario. O sea, iba en nombre del Sanedrín, que era como que el Sanedrín mismo se trasladara para allá. Una especie de embajador moderno. Usted sabe que el embajador es un representante no solo del presidente de la República, es un representante del Estado de Chile,
donde quiera que se encuentre. De hecho, él mismo, si estoy equivocado, me corrige mi hermano Fernando, él mismo creo que es territorio nacional, donde vaya. ¿Ya? De hecho, la gente que realmente ha pedido asilo político, hay gente que he visto imágenes, que se ha abrazado a los embajadores. Así, pero porque él mismo es el país que representa. Mire qué interesante. Entonces, de una u otra manera, el Señor, al nombrar aquí a estos varones aquí, a estos apóstoles, como con este trasfondo le estaba diciendo, yo los envío a ustedes van en mi nombre. ¿Ya? La palabra apostelo, ¿cierto? Era la que significa enviado. Yo los envío. Ego apostelosi. Yo los envío. Ustedes van en mi nombre. Y el Señor les dice algo que quizás a nosotros se nos pasa desapercibido. Es tal el carácter fuerte de la palabra apóstol que el Señor le llega a decir, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cuando dice que recibe al que me envió, él también usa la palabra apóstol, porque Jesús también fue enviado, porque ese es el significado original. Alguien que es enviado. Eso es extraordinario, maravilloso. ¿Ya? Es muy bonito eso que estamos viendo acá. Volvamos. La palabra apóstol, entonces, en el Nuevo Testamento tiene este carácter de enviado y tiene múltiples significados. El Señor envió a los apóstoles, envió a gente a predicar, me envió a unos 70, dice Lucas, ¿cierto? Que también ocupan la palabra apóstol, ¿ya? En otras partes del Nuevo Testamento también significa el delegado de una iglesia, cuando mandaron a Epafrodito, ¿cierto? Con una ofrenda, también ocupan esa palabra apóstol, ¿cierto? Y no quiere decir que él haya sido parte de los 12, ¿ya? Pero la fuerza del Nuevo Testamento, el significado principal cuando se habla de apóstol, se habla de este grupo privilegiado de los 12 que estuvo con el Señor, al cual tenemos que contar también a Matías, que es mencionado en Hechos capítulo 1, que de repente nosotros como que lo saltamos así y no lo vemos. Matías, que fue el reemplazante de Judas, más que el sucesor, reemplazante, ¿ya? Y al apóstol Pablo, que fue comisionado por Jesús mismo. Ese es el peso del Nuevo Testamento. Las otras palabras también se ocupan. De hecho, en la misma iglesia, usted y yo estamos dentro del trabajo apostólico, porque el Señor nos envía apóstolos a predicar el Evangelio. ¿Ya? Entonces esto está muy distinto con la visión de hoy día de que una persona se erija por encima de los demás y haya que rendirle casi pleitesía. Eso está muy lejos de la visión bíblica de lo que es un apóstol. Eso tenemos que tenerlo súper en claro. ¿Ya? Entonces Pablo también por eso defiende su ministerio apostólico y él dice, yo soy apóstol no por la voluntad de hombre, a mí Dios me llamó. A mí Dios me llamó. Ya, porque había muchos que decían, no, si Pablo no es apóstol, y Pablo tenía que, muchas veces en 2 o 3 cartas tiene que defender su ministerio. Porque la gente decía, no, ¿qué hace el apóstol este? Si en persona, que usted ve ahí en 2 Corintios, cuando Pablo como que tiene que defenderse, dice, en persona, dice, no impresiona a nadie. Y la palabra dice menospreciable, o otras versiones dicen como orador es un fracaso. Entonces decían como que, dice, la tradición dice que Pablo probablemente era de baja estatura, calvo, como que en persona todos decían, uy, en las cartas debe ser un tremendo hombre, y cuando lo oían en persona, uy, yo pensé que era grande el hermano, y resulta que no, pues no era así. Entonces Pablo dice, bueno, no es el tema físico, ahí el tema es que Dios me llamó. Cristo se me apareció, y él cuenta ahí su conversión varias veces, y en sus cartas defiende esto. Apóstol, ya vimos esa palabra, apóstol. Ahora viene la palabra profeta. El término profeta tiene también una amplia gama de sentido en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero desempeñaron un papel fundamental junto con los apóstoles. Fueron personas que fueron designadas, ¿cierto?, para dar vida a las iglesias locales. Aunque, si usted lee en 1 Corintios capítulo 14, cualquier cristiano puede profetizar. Eso dice el apóstol Pablo. Está bien que hablen en lenguas, maravilloso, pero yo quisiera que todos profetizaran. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero insisto en esto, cuando hablamos de profecía, hermanos, saquémonos de la mente este tema de vaticinar el futuro. Profecía es hablar la palabra de Dios.
Yo en este momento podría ser, entre comillas, profeta, porque estoy predicando la palabra de Dios. Usted, cuando predica la palabra de Dios, está haciendo una voz profética, porque está entregando palabra de Dios, porque profeta significa básicamente uno que habla por otro, uno que habla en nombre de otro. Usted habla en nombre de Dios, está siendo un profeta de Dios. Y eso es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Ya? Entonces, en ocasiones los profetas predecían acontecimientos futuros, claramente, eso lo tenemos claro, ¿cierto? En Hechos aparece uno que se llamaba Agabo, que decía que iba a venir un hambre, y dice, y esta ocurrió en tiempos del emperador tanto. Lucas lo dice. Pero por lo general el profeta explicaba la relevancia del evangelio y de la voluntad de Dios. Eso habla el profeta. Habla del evangelio y habla de la palabra de Dios. Los evangelistas, que también aparecen acá en el texto, forman un grupo que se sabe bastante poco, la verdad, porque en la palabra evangelista se le aplica a dos personas en el Nuevo Testamento solamente. A Felipe, uno del grupo de los diáconos en el libro de Hechos. Felipe, de hecho, se le dice Felipe el evangelista. Fue este que le predicó a este funcionario eunuco de Candace, una reina de los etíopes, ¿cierto? Cuando él iba en este carro y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se recuerda ese texto? Le dice, bueno, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo. Vamos, bauticemos nomás. Y dice que después Felipe se halló en Azoto, como que fue trasladado en el espíritu a otro lugar. Eso es muy impresionante, ese texto ahí del libro de los Hechos. Felipe el evangelista. Mire qué interesante. Y Timoteo también, Pablo mismo le dice en 2 Timoteo 4:5, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Probablemente los evangelistas son los que predicaban directamente el evangelio, ¿ya? Y esa actividad también puede ser para todos nosotros. Nosotros todos somos llamados a predicar el evangelio. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo predicamos el evangelio? Esa fue una buena pregunta. Y me hablo de predicar el evangelio a los que no lo conocen. ¿Ya? Interesante. Evangelista era cualquiera que dedicaba su vida a la predicación del evangelio y sus implicaciones. Y esta actividad podía ser hecha por todos los creyentes. Pero está puesta también ahí, ya que Dios los apartó. ¿Cierto? Cuando llegamos a la parte de pastores y maestros, si bien todo cristiano puede ejercer una actividad docente, podemos enseñar a otros, de hecho lo hacemos, en algunas iglesias los pastores eran reconocidos también como maestros y en algunas iglesias eran remunerados por su enseñanza. Esto es un tema un poquito peliagudo para algunos, pero el texto bíblico tenemos que ser fiel al texto. ¿Ya? Vamos a ver ahí en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién me hace el favor? Sí, no. Lo Capítulo tengo. 5. Ah, ya. Eso, hermano. Capítulo Está bien. 5. Que se peleen nomás. Está bien, hermano. Adelante. ¿Pero qué Adelante, hermana, versículo era? adelante. 17, mi hermana Jacqueline. Ya, listo. Escucho. Ah, ¿lo leo yo? Sí, mi hermana Jacqueline. Póngale. Ah, ya. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sigue ahí un poquito. ¿Aló? Predicar y enseñar. Ah, se te cayó un poquito el audio. Pues la escritura, es que se corta. Sí, Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Esa palabra doble honor tenía que ver con un pago. Tiene que ver con un pago. Así que eso no es nada antibíblico, sino muy por el contrario. ¿Ya? Ahora, si volvemos al capítulo 4 de Efesios, versículo 12, esto es muy interesante. Efesios 4, 12. Dice, a fin de... honorario. Mira, la NB dice honorario, sí.
a fin de capacitar, esto es lo que hacen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios. La traducción correcta sería hacia la capacitación del pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está haciendo. Ese es el trabajo. Entonces, no es que tengan que hacer toda la pega. Capacitan al pueblo para que el pueblo mismo haga el trabajo del ministerio. Si a usted le llega un amigo, que es amigo suyo, que lo conoce a usted, y que usted lo invita a la iglesia, que usted empiece a tener un contacto con él, va a sonar un poco pesado lo que voy a decir, pero perdóneme, hermano, ¿ya? Y usted tiene el contacto con él y lo conoce, y hace el contacto con él y va a la iglesia y recibe al Señor. Y usted dice, mira, pastor, le traigo esta ovejita para que usted ahí la disimule. ¿No sería mejor que usted mismo se capacitara, que tiene el conocimiento y la confianza con esa persona, para hacer la obra del ministerio y poder empezar a disipularlo también? No digo que el pastor no lo haga. No sé si me entiende. Hay ahí hay un lazo, hay un vínculo que usted ya tiene ganado con esa persona. Eso es bastante bueno. Es la obra del ministerio la que hacemos entre todos. Entre todos. Entonces, este malentendido en la iglesia, yo espero que se vaya terminando, ¿ya? Porque la gracia se capacita a cada cristiano. Cada cristiano recibe gracia para hacer la obra del ministerio, y aquí encontramos paralelismos, ¿cierto?, hermosos con Romanos y con Corintios, ¿cierto?, que indican un enfoque sobre la participación de todos en la iglesia, ¿cierto? Entonces, para eso se les prepara a los hermanos, para eso están estos ministerios, para preparar a los santos. Entonces, ¿para qué va a estar preparado un hermano o una hermana si no es para servir y edificar el cuerpo de Cristo? No, es que más adelante, hermano, y algunos tiran más adelante y al final nunca llega. No, pastor, todavía no, más adelante. Pero ahora, no, más adelante, pastor. Nunca sirvamos al Señor. Y no todo trabajo en la obra del Señor es visible incluso. De repente creemos, lo reducimos solamente a la predicación y a la enseñanza. Creo que va mucho más allá la obra del ministerio. Ahora, la palabra ahí que dice en el versículo 12, para edificar el cuerpo de Cristo. Qué importante esa palabrita, edificar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo lo ocupa al menos 15 veces de partida. Pablo usa mucho este verbo, edificar. ¿Ya? Y el apóstol lo usa, como le dije, varias veces. Apunta a una adoración comunitaria, apunta al fortalecimiento interno de la iglesia. Sin embargo, esta edificación también tiene como parte alcanzar a los no creyentes. Esta edificación del cuerpo de Cristo incluye lo que es el evangelismo, el traer gente al pueblo de Dios, el ir a predicar el evangelio para que se vaya constituyendo, siga creciendo el cuerpo de Cristo. No es que no, yo trabajo aquí solamente para edificar al cuerpo. No, pues si también el evangelismo es edificar al cuerpo. No, es que hermano, no, es que es el peso del texto. Es muy interesante eso. Entonces, alguno dirá, tomando el versículo 13, que es el que viene a continuación, pero es que eso es cuando, para que todos lleguemos a la medida de la fe, eso es para cuando venga el Señor, por hermano Gonzalo. Ahí vamos a estar en la medida de la fe, pues ahí vamos a alcanzar, sí, en un sentido sí, pero mientras estamos en este tránsito, entonces nadie haría nada, pues todos esperaríamos, no voy a llegar hasta que llegue mi medida de fe, por hermano Gonzalo, hasta que yo crezca a la estatura de Cristo, entonces ahí voy a servir. No. Este pasaje tiene como fin entender que esto es una meta asequible ahora y esperada para los cristianos aquí en el presente. ¿Ya? La preocupación de Pablo es que los creyentes trabajen ahora, ¿cierto? Y que ya dejen de ser niños, de que crezcan y que crezcan ahora. Mira el versículo 14, ahí seguimos avanzando y tomamos otro punto. ¿Cuál es el punto? Para que ya no seremos niños. Tenemos que dejar de ser niños. En ese sentido. En el sentido de la inmadurez cristiana. ¿Ya? Dice el verso 14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean
artimañas engañosas. La preocupación de Pablo no es que sus lectores no sean llevados de acá para allá como niños después que venga el Señor, porque bueno, ¿cuál es la idea? Pues sí, si va a ser ahí, ningún brillo. Es ahora donde tenemos que dejar de ser niños y no seamos llevados por este viento de repente medio extraño de doctrinas extrañas. A la estatura de Cristo, Pablo está diciendo que podemos vivir madurez y edificación aquí y ahora. Parezco como un presidente que ofreció relaciones ahí a Bolivia, me acuerdo. ¿Ah? Aquí y ahora. Eso es lo que desea el apóstol Pablo. Eso es lo que Dios desea, que crezcamos ahora. Algunos ven, no, este crecimiento a la medida, la estatura de Cristo, no, cuando el Señor venga, ahí, hermano, vamos a haber crecido. Y bueno, entonces, es ahora que tenemos que madurar. Es ahora que tenemos que crecer en el Evangelio. Entonces, así apuntamos hacia la unidad, que Pablo ya venía hablando de ella en el versículo 3, aquí en el capítulo 4, si retrocedemos un poquitito, ¿cierto? Que tenemos que esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu, eso se recuerda del versículo 3, ¿cierto? Todavía tenemos que ir creciendo en eso y esforzarnos, ¿cierto? Pero esta unidad se da, ¿cierto? Producto de la experiencia de recibir el Evangelio, de vivir en Cristo y de crecer en Cristo. No se trata solamente de crecer en conocimiento, sino de conocerle a Él de manera directa, de manera relacional. Nuestro Señor quiere que tengamos una fe madura. Ese es el punto de acá. Entonces, para eso están los pastores, los evangelistas, los maestros, todos, para que capacitar a los santos, para crecer en esto y ya no seamos niños. Mire, y es fuerte cuando dice este texto, dice el versículo 13, perdón, el 14, no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Uy, hermano, y ahí está la enseñanza tan rara, hermanos, que nos hace de aquí para allá. Yo le voy a dar un puro ejemplo, hermano, y perdóneme, yo sé que me va a perdonar, pero le digo de antemano que me perdone. Yo estoy desde fines de los 80 en la iglesia evangélica, de fines de los años 80. Cuando yo llegué a la iglesia, había un libro de moda que hablaba de que la marca de la bestia ya venía. Y la marca de la bestia era el código de barra, que comenzó a ponerse en diferentes artículos a fines de los años 80. Y salieron de todo tipo de pastores hablando que el código de barra, hermano, hoy día hasta las Biblias tienen código de barra. Todo tiene código. De hecho, ya el código de barra ya pasó. Está quedando obsoleto esa cuestión. Ahora es el código QR, que su carnet de identidad ya lo tiene, entre paréntesis. ¿Ya? Ustedes le escanean el código QR y saben quién es, dónde está, dónde vive, lo que compra, los remedios que compra cuando se enferma, saben los gustos, saben todo. Pero ¿y qué pasó con esa gente que enseñó eso? ¿Qué pasó con la gente que enseñaba que el anticristo era tal o cual persona? Cuando yo llegué a la iglesia, era muy divertido porque mi papá usaba un bigote y tenía un parecido enorme con Saddam Hussein, el que era presidente de Irak. Y un pastor lo encontró tan parecido, y, oiga, usted se parece al anticristo. Le dije, mire, bien poco atinado el pastor en todo caso. Mi papá lo encontró de pésimo gusto la comparación. Pero él se predicaba, y yo también compraba libros, porque a mí este tema me encantaba, este tema del apocalipsis, y todavía me gusta. Pero no, que Saddam Hussein era el anticristo. Y el tipo, la verdad que Saddam Hussein se anduvo volviendo un poco loco, porque él creía que era como la reencarnación de Nabucodonosor. De hecho, él mandó a hacer monedas en Irak con la efigie, así como el perfil de Nabucodonosor y el perfil de él. El tipo quería construir los famosos jardines colgantes de Babilonia, porque, bueno, Irak sería la actual Babilonia, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasó? No, si el anticristo. ¿Y qué pasó? Estados Unidos invadió, le dieron la frisca a los iraquíes en la famosa guerra del Golfo que vimos hasta por la tele. Acuérdense que la vimos sentado en el living de la casa, pues. Sentado en el living de la casa, digamos, y los iraquíes, los soldados eran tan pencas que se rendían hasta los periodistas, veían los periodistas con las cámaras y levantaban las manos. Eso yo quedé muy impactado con eso. Y después, ¿qué pasó? Estados Unidos invade de nuevo, se produce una revuelta en Irak, y Saddam Hussein termina ahí, el final muy terrible, ahorcado, muere, hasta filmaron la muerte.
Bueno, ¿y qué pasó con todos los que predicaron que era el anticristo y ahí quedó en nada? ¿Qué pasó con los que anuncian terremotos? Yo recuerdo con esos audios que andaban años atrás por WhatsApp. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, mi hermano? Yo no digo que Dios no hable, no digo que Dios no anuncie, no estoy diciendo eso. Pero si alguien se levanta y dice, así dice el Señor, eso debe cumplirse. La Biblia dice, si algún profeta dice, cierto, así dice el Señor y no se cumple, dice, es palabra que Jehová no ha hablado, no tengas temor de él. ¿Y sabe qué? Si soy más pesado todavía, en Israel la pena para alguien que hablaba en el nombre del Señor y no se cumplía, la pena para un falso profeta, ¿sabe cuál era? Moría por lapidación. El pueblo tenía que apedrearlo. El pueblo tenía que apedrearlo y tenía que dejar el montón de piedras ahí mismo, así como una especie de monumento, para que cuando pasara un niño dijera, papá, ¿qué hay ahí? No, ahí esa es la tumba de un falso profeta. Entonces, no es cualquier cosa hablar en el nombre del Señor. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y seamos cautos en esto. Seamos cautos, seamos como los creyentes de Berea, que dice el libro de Hechos, que cuando escucharon al apóstol Pablo, por hermano, fueron a su casa a comprobar con la escritura para ver si lo que él decía era verdad. Los creyentes de Berea, no de vereda, por si acaso, es Berea, ya con B larga. Ese es el punto. Entonces, tenemos que avanzar en el crecimiento. ¿Y cuál es el punto? Del 14 al 16, por favor, hermano, avancemos en la lectura. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Hablábamos recién de esto, que la gente andaba siguiendo esta enseñanza. ¿Será esto, será lo otro? Y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engallosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Cómo hacemos esta conexión entre del 11 al 13 y del 14 al 16? Ahí está un poquitito. Me gustaría que alguien leyera el versículo 14 en la Reina Valera, por favor, porque hay un conector. Y esa es lo fantástico que tiene el apóstol Pablo, que siempre va conectando, no se pega unos saltos así loco, va conectando. Por favor, Denise, mi hermana, adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Perfecto. Ahí parte la palabra, parte el versículo con un ¿para qué? ¿Cierto? Hay un propósito. La NBI dice así o de este modo. ¿Ya? Al crecer, vamos a dejar de ser niños. Pablo quiere que sus lectores lleguen a ser maduros de modo que o para que no sean desviados por enseñanzas erróneas. Aquí la madurez no es una cuestión, mire, yo soy maduro, hijo, y más al diablo por viejo que por diablo. No, aquí no es años de circo, no es juntar canas. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de madurar para estar firmes en Cristo. Una persona madura está firme en Cristo. Una persona inmadura anda de aquí para allá, buscando las señales, como dice un pastor pentecostal amigo. En vez que las señales lo sigan a él anda detrás de las señales. No, que aquí en esta iglesia acá, es que acá está mejor la cosa, aquí está más calentito, acá son más fríos. No. El punto es, un cristiano maduro no es desviado. Y Dios nos libre, hermano, porque de repente podemos creernos maduros y no ser maduros. Y ahí hay que ser humilde ahí porque hasta los que nos creemos más maduros de repente nos pegamos los mansos porrazos, hermano. Así esto también significa ser humilde, querido. Aquí no porque yo lleve 20 años de ministerio, no voy a caer o no voy a tener algún porrazo, claramente. Cuidado con eso, hermano. El orgullo es algo complejo dentro del evangelio. De hecho, es un pecado. Es un pecado que pasa piolita porque pasa como celo ministerial, a veces pasa por, no, es que yo quiero hacer esto para el Señor y en el fondo es pura carnalidad nomás, orgullo y eso lo sabe el Señor nomás. El Señor es el que escudriña los corazones. ¿Ya? La inmadurez, Pablo la define
como en esta palabra, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá. Me gusta esto, es como bien poético el apóstol Pablo acá. Zarandeado, el zarandeo era esa figura campesina de limpiar, ¿cierto?, la cosecha para sacarle toda la mugre, ¿cierto? Se zarandeaba. Recuerdo haber estado en el campo, haber visto cómo se zarandeaban algunas legumbres así con unas cuestiones que eran como unos somieres, hermano. No sé si eran como una especie de sedazo así, y se pasaban, iba cayendo la mugre, iba quedando la semilla arriba. Llevados de aquí para allá. Pablo presenta aquí a una persona que no sabe dónde encontrar la fuente de la verdad y de la vida, y que es repentinamente embaucado por charlatanes y por farsantes. ¿Sabe qué? Acá a la iglesia, hace un tiempo atrás, hace como unos 5 años, a Villa Dulce comenzó a llegar mucha gente que había estado en ministerios así, donde el apóstol tanto le había quitado la plata, donde le habían ofrendado. Un hermano una vez llegó que le había ofrendado 2 autos al pastor, 2 colectivos, y el pastor se había mandado a cambiar después. Ese toque, hermano. Y la gente venía muy dañada, pues si la gente venía muy herida por eso. Pero a ese tipo de gente define también Pablo. Bueno, son casos extremos, hermano, no es la idea. Pero aquí Pablo, fíjese los paralelismos que hace. Mire, voy a compartir pantalla de nuevo, voy a ocupar la pizarrita mágica, que es una tablet nomás, hermano, si no hay ninguna cuestión rara. Pero me agrada porque recuerdo cuando estábamos ahí con Gino, con Denis, con los hermanos que alcanzaron a estar en el estudio cuando lo hacíamos presencial, y teníamos la pizarra también de repente, y la hermana Denis llegaba con unas galletitas y con unos kuchen. Se echa mucho de menos este paréntesis. ¿Ah? Mire la comparación, mire. Infancia, ¿cierto? Versus, ¿cierto? Madurez. Perdóneme la M ahí, no me queda muy buena. Pablo dice, para que no seamos niños, sino que seamos maduros, para que crezcamos. Esa es la primera comparación que hace el apóstol Pablo. Si usted se fija bien después, voy a borrar todo aquí. El otro es, voy a escribir aquí, zarandeo versus estar firme y sostenido en Cristo. Se fija que son extremos, la típica enseñanza de rabino judío que pone estas comparaciones extremas. Ya no sea niño, lleguemos a la madurez. Ya no va a ser zarandeado, sino que va a estar firme. Otra cosa, o sea, por ejemplo, las enseñanzas, las estratagemas que decía ahí mi hermana Denise. Estratagemas, voy a dejar de compartir porque tengo un lápiz medio malo, así que no se preocupe. Estratagemas de hombres versus la doctrina que procede de Cristo. O personas astutas, porque el mismo texto dice, ¿cierto? Por astucia y artificio de quienes emplean artimañas engañosas, personas astutas versus personas honestas y amorosas que sirven a los demás por causa de Cristo. Estas comparaciones son tremendas las que hace el apóstol Pablo. Entonces, nos centramos ahí en el versículo 15, ahí llegamos como al clímax de la madurez. ¿Y cuál sería? Mira el versículo 15, ahí está el clímax de la madurez cristiana. Más bien, al vivir la verdad con amor. Y ese texto ahí, tenemos el principio ético quizás más importante del Nuevo Testamento. Y esto quizás le va a sonar un poco nuevo. ¿Cómo nuevo, dirán algunos? La verdad que es un principio de la vida cristiana. La verdad, el amor y constante crecimiento. Pero la palabra aquí, verdad, no es un sustantivo, es un verbo. Eso es muy interesante. En el original, ¿ya? En realidad una traducción sería viviendo la verdad en amor. O sea, y esta cosa de vivir la verdad, porque la verdad, uno dice algo, no, pues la verdad es una idea que se debe creer, ¿cierto? La idea absoluta, que la creo. En la Biblia, la verdad se vive. Y eso es extraordinario. Va más allá de nuestros modos occidentales. La idea de que la verdad es algo que hacemos,
Es una verdad que atraviesa la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que incluso llega a comunidades que están cercanas a Israel. La verdad es algo que se hace. Lo encuentro extraordinario. Entonces, el concepto semítico o hebreo o digamos evangélico ahí, de la verdad, apunta a aquello que es posible, de lo que es posible depender. Es un término de carácter relacional, ¿ya? Que se aplica a la lealtad en un término de pacto y que se puede traducir también como fidelidad. Entonces, es una persona que vive de acuerdo a sus obligaciones contractuales, o sea, alguien que vive de acuerdo a lo que piensa. Y eso es maravilloso. Y nos pone la soga que al tiro aquí, nos ponemos acá la corbata y... un llamado urgente a no ser como el cura Gatica, por mano amado. Usted lo conoce, ¿cierto? Personaje muy chileno. El cura Gatica. Conocidísimo por todos nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Ya? Dios tenga misericordia. Es un llamado a vivir de acuerdo a lo que creemos. La verdad tiene que ver con los hechos, no solamente con las ideas. Vincula una coherencia entre la palabra y la acción. Entonces, el evangelio es algo que debe ser hablado y debe ser vivido. Uy, yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, hermano. ¿Para qué andan mirando al resto? Ah, no, sí, en comparación con los demás siempre somos mejores, hermano. Sí. Siempre somos menos pecadores que el resto. Pero cuando nos miramos de verdad en el espejo de la palabra de Dios, decimos, uy, Señor, ¿cómo será posible que tú me ames tanto a mí? ¿Es posible, Señor, que me ames tanto a mí? Si Dios tenga misericordia. Hablar y vivir las verdades del Evangelio se contrapone con las enseñanzas, ¿cierto?, que extravían a estos inmaduros que andaban de un lado para otro como viento de doctrina. Entonces, la verdad del Evangelio no puede separarse de la verdad en general. Un evangélico, claro, puede estar muy comprometido con la sana doctrina, pero no puede entonces andar mintiendo por la vida. Papá, te llaman. No, dile que no estoy. ¿Ah? No sé, es algo muy sencillo que no puede separarse la verdad escritural de la verdad de la vida. Pablo tiene un interés soberano en todo el ámbito de acción del ser humano y en todo el ámbito de acción de la iglesia, ¿ya? Al vivir la verdad con amor. Al vivir esa verdad, si sigo en el versículo 15, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer. Vamos a crecer en Cristo. Ese es un crecimiento equilibrado, un crecimiento en todo. Y eso, insisto, no está en futuro. No, que llegaremos a crecer algún día ya, no es más allá, hermano, cuando ya se pase lista. No, habla de crecer ahora. De crecer ahora. Ahora podemos hacerlo. El mandamiento es, en el fondo, crezcamos, hermano. Somos llamados a crecer en Cristo y esto no es opcional. No, si usted quiere crecer, hermano, si esto es sin compromiso. No, ¿quién le dijo eso? Si el cristianismo es con compromiso, po. No puede ser, de repente, vive un cristianismo, perdón que lo diga así, como light. ¿Usted me entiende, cierto? Como la mayonesa light, que no tiene nada de light en todo caso. Tiene pocazo light. Se lo digo yo, que no sirve para nada esa cuestión. ¿Ah? Pero el cristianismo no puede ser light. O cristianismo part-time también. No, yo lo he predicado, los que son de Villa Dulce saben que me acuerdo de un hermano que una vez me dijo, no, mire, hermano Gonzalo, yo cuando entro a la cancha, el Señor se queda afuera. Mire, pues, hermano. Claro, ese le decía zapatitos con sangre, ese hermano, era terrible ese hermano. Pero, ¿cómo podemos dejar al Señor afuera de algo, de alguna actividad? Otro una vez me dijo, esto es muy complicado, lo puedo decir porque la persona está muy lejos y lo digo con mucha responsabilidad. Un antiguo joven que tuve en la iglesia hace más de 20 años, no lo dejé de ver por 12 años y hace como 8 años atrás llegó a Villa Dulce. Un día que yo estaba en Instituto Bíblico en la mañana haciendo clases, no fue como en 2014, y llega un tipo, yo no lo conocí de primera, llega en un auto, hermano, pero espectacular, y se estaciona al lado de mi Toyota Tercel, que estaba todo estartalado en ese tiempo. Me da vergüenza ajena. Se baja un tipo así, como dicen los jóvenes,
con blin blin, así, con harto brillo, cadena. Me dice, ¿cómo estás, Gonzalo? Me dice, hola, fulanito, ¿ya? No, yo no lo podía creer, estaba muy grande, había pasado como de joven a hombre, y me cuenta que él estaba acá en Chile de vuelta, que él quería rehacer su vida, que quería acercarse a Dios, que tenía una señora que tenía un hijo. Tú sabes que yo estuve en la cárcel, pues Gonzalo, sí, yo había sabido que había estado preso. Ahí aprendí las malas artes, me dijo. Bueno, pero ahora tengo todo lo que quiero. Me abrió el auto, hermano. El auto parecía una nave espacial por dentro, hermano. Tenía más luces, una radio con televisor, así una cuestión fantástica. Y yo miraba mi tercel al lado, que había que hacerlo partir en bajada, porque ¿ah? ¿A qué voy con esto? La conversación empieza a salir de lo trivial y empieza a decirme que él no quiere que su hijo viva lo que él vivió, que él quiere criar a su hijo en el temor del Señor. Ya, pues le dije yo, estás a tiempo, lo has traído al mejor lugar. Qué bueno que tú vengas con tu esposa y vengas acá. No, me dijo, es que yo no puedo. Yo estoy metido en este mundo. Decía. ¿Y a qué te dedicáis? No, yo soy Lanza Internacional. Hermano, usted se reirá, pero yo quedé para adentro. A mí me dolió mucho esa conversación, pero le dije, pero tienes que venir a Cristo, tienes que dejar esto, ¿no? Yo estoy tratando, me dijo, tengo un puesto aquí en la feria tanto. Me dijo, pero esa es la pura chapa, yo sigo ya viajando a Europa y un viaje me deja mucha plata, me dice. Y me tira la carrocería encima, me dice, ¿cuánto ganáis tú al mes? Me dice. Fue un golpe bajo, hermano, ¿eh? Eso fue muy bajo, lo hizo con su kiel, hermano. Me dice, eso yo lo puedo ganar en medio día, me dice. Lo que tú ganas en un mes. Yo en un año gano lo que tú vayas a ganar en tanto. Ya, ¿para qué seguir? Se le dije, pero te vas a ir al infierno. Y lo sabes. Me quedo mirando. Yo no sabía si me iba a mandar un cornete o pensabas que se pone a llorar. Se quebrantó. Y yo ahí dije, hay que acelerar, señor. Aceleré a 100 por hora y le puse la mano así, me puse a orar por él. Afuera había dulce, afuera ahí de la iglesia. Y era un espectáculo un poco dantesco, se puso a llorar así como que él temblaba, le corrían los mocos, hermano, todo usted como se puede imaginar. Pero no hubo caso. No quiso. No quiso. Porque esto le daba mucho más. Me dijo, no, yo no puedo perder este nivel de vida que tengo. Yo la pasé muy mal, yo no quiero nunca más ser pobre. Bueno, de pobre no tenéis nada, ahora le dije yo, pero nada, o sea. Pero no quería volver. No quiso volver al Evangelio. O sea, él, entre comillas, él creía la verdad, supuestamente, pero no estaba dispuesto a que la verdad del Evangelio inundara su vida. El costo era muy alto. Y fue muy triste esa conversación. A todo esto me di cuenta hace poco tiempo que lo tengo agregado al Instagram. Y veo sus fotos de repente, él ocupa un nombre de chapa, y veo sus fotos, Torre Eiffel, en Alemania, en Italia, en el Arco de Triunfo, ¿cierto? En el Big Ben ahí en Londres, en unos canales de Holanda. No, extraordinario, pero anda, como dijo él, dijo que no era lanza, ¿sí? Hubo el tema, pero dijo, yo soy descuidista, me dijo. Descuidista. La gente que descuida, esa era la pega de él. Y es muy triste, hermano. Fuera de todo el elemento que puede tener jocoso, como yo lo cuento, un embajador chileno, Denis dice un verdadero embajador chileno, claro, un pésimo embajador chileno, Denis. Muy triste porque fue alguien que conocí de pequeñito, conocí a su familia. Muy triste. Entonces, pero ese es un caso extremo. Aterricémoslo un poquito hacia el lado nuestro. También nosotros a veces conocemos la verdad, pero hay cosas prácticas de la vida que nos hacemos los lesos con el Evangelio. Søren Kierkegaard, un pastor y filósofo cristiano danés, algunos le llaman, es muy conocido, ¿eh? El padre del existencialismo moderno, cristiano. Decía que los cristianos éramos un grupo de pequeños fraudes. Éramos pequeños fraudes andantes porque conocíamos la verdad, conocíamos la escritura, pero no queríamos dejarnos gobernar por ella.
porque hay ciertas cosas que de repente no queremos. Y esto va para todos, queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Cuando hablamos de crecer en Cristo, apuntamos hacia eso, apuntamos hacia un crecimiento ahora, a dejar que la verdad, a vivir la verdad con amor ahora. Así llegamos a crecer en Cristo. Nos desarrollamos en todas las áreas con Él. Vivir la verdad en amor, hermanos amados, es Andy Araya. Disculpe, ¿cómo se llama el pastor de Dinamarca? Se llama Søren Kierkegaard. No me haga escribirlo porque no tengo idea cómo se escribe. Pero es Søren Kierkegaard. Kierkegaard se escribe. Ahí Manfred Swenson, que estuvo con nosotros hace un par de años en el Instituto Bíblico, su tesis fue traducir un libro de Kierkegaard del danés al español y hacer un comentario de él. ¿Ya? Eso fue. Y tiene varios. Tiene un libro también sobre Kierkegaard. Manfred Swenson creo que lo tiene editorial CLIE. Por si acaso, si usted lo encuentra en CLC, está, por si quiere saber el pensamiento de Kierkegaard. Bastante pesimista por lo demás, porque el estado de la iglesia protestante en Dinamarca era deplorable, y a él le tocó enfrentar eso. Fue muy complejo eso. Entonces, retomo, gracias por la pregunta, Andy. Vivir la verdad en amor es el medio de crecimiento y es el fruto también que Cristo espera de nosotros. ¿Me entiende un poco? Lo repito, vivir la verdad en amor es el medio, es la forma que tenemos que crecer, y a la vez es el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Lo encuentro eso? Es tremendo, extraordinario. Y ese fruto quiere decir de expresar estas cualidades, el amor, la fe, la bondad, la esperanza, todo el fruto del Espíritu. Vincularnos más a Cristo y llegar a ser como Cristo, por hermano. Recuerdo un curita católico que cantaba en Chillán una linda canción que era amar como Jesús amó, pensar como Jesús pensó, sonreír como Jesús sonreía. ¿Y por qué no, por hermano? Somos llamados a ser como Cristo, pues. Si siempre lo ponemos, no, que yo nunca voy a ser. Bueno, pero Pablo dice que tenemos que crecer, pues. Y Pablo no es que sea Pablo, es el Espíritu Santo, Dios mismo, inspirando aquí al apóstol Pablo a que seamos como Cristo. Entonces, algunos puede sonar extraño incluso, pero ¿cómo yo no puedo? No, jamás voy a ser como Cristo, hermano. Yo soy Josué López aquí, no, o soy Gonzalo Ramírez. ¿Cómo? Pero ese es el llamado. Ese no solamente el llamado, es el mandamiento. Crezcamos como Cristo. Los cristianos están vinculados a Cristo por medio de la fe. Y a medida que esto va creciendo, ¿cierto? Esta relación se va estrechando con el Señor y va tomando su carácter y su voluntad. Si usted lleva 30 años en el Evangelio y no ha cambiado ese carácter de porquería que tiene, hermano, es que yo soy así, pues, hermano. Hay una canción del año 80, yo soy así, así nací y así me moriré. Con todos mis defectos, ya lo ves. Pero eso no corre para el Evangelio. Pero así nos defendemos de repente. Incluso algunos más espirituales le echamos la culpa al Señor. El Señor me hizo así, po. Si los genes del Señor los puso. Si los genes Ramírez son así, son fuleros. No, hermano, ¿cómo es eso? O sea, de los fuleros le puedo creer, pero no puede ser que sigamos siempre así. Hay una transformación. Debe haber, el crecimiento con Cristo implica transformación. Y Pablo sigue ocupando, es el único del Nuevo Testamento que usa esta idea de cuerpo. Que el cuerpo va creciendo, se va transformando. Y de nuevo toma este ejemplo Pablo, de nuevo aquí, y va cerrando, ¿cierto? En el versículo 16, por su acción, dice, por Cristo, todo el cuerpo crece. Estoy en el 16, capítulo 4. Crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La cabeza que es Cristo, ¿cierto? Creceremos como Él y va a hacer crecer al resto del cuerpo. Cristo es el Señor exaltado por sobre todo. Es la fuente de la vida, como es la cabeza, ¿cierto? El motor del organismo, ¿cierto? Y eso que apunta a que siempre Él es el Señor, nadie está por encima de Cristo. Y como Él es el Señor, tiene el poder y la autoridad para suministrar al cuerpo todo lo que el cuerpo necesita. Y esta imagen de cuerpo, como le dije, ha aparecido hartas veces y siempre es Pablo el que desarrolla esta idea metafórica preciosa, pero Pablo lo ocupa de manera maravillosa para ilustrar la salvación, para ilustrar la ética,
la iglesia, ¿cierto? Y es muy similar a lo que ocupaba en el capítulo 2, porque en el capítulo 2 ocupaba este ejemplo del edificio, ¿se acuerda? El edificio que se iba construyendo. Aquí ocupa el cuerpo que va creciendo. El edificio es edificado, valga la redundancia, y el cuerpo crece. Estas metáforas, ¿cierto?, van unidas. Son las personas unidas entre sí, con Cristo como su principal vínculo. La imagen de cuerpo transmite varias ideas y con esto ya vamos a ir terminando. Son 5 ideas las que quiero compartir para ir ya terminando este tiempo. Mire que la hora avanza y no nos damos ni cuenta. 1. Existe una relación íntima entre Cristo y quienes creen en Él. O sea, los creyentes están vinculados a Cristo y este vínculo les da los recursos para su vida cristiana. Los recursos no son suyos, es su vinculación con Cristo la que a usted y a mí nos da los recursos para vivir la vida cristiana. La fe, el Espíritu, la gracia, todo lo da Cristo. Él es la fuente de todos estos dones. Maravilloso. En segundo lugar, la unión con Cristo me hace entre más unido a Cristo estoy más unido a mis hermanos. No puede ser que una persona diga, no, yo estoy muy unido al Señor, pero los hermanos me caen todos mal. Bueno, de eso no hay en otras iglesias pasa, en Villa Dulce eso no pasa, ¿ya? En otros lados sí. Yo estoy más unido al Señor, estoy más unido a los hermanos. Tercero, dentro del cuerpo, cada creyente tiene la responsabilidad de cumplir con aquello a que ha sido llamado. Eso el Señor se lo encargó. Y usted debe cumplir porque va a rendir cuenta. O sea, todos vamos a rendir cuenta. Pero el Señor le entregó algo, por muy pequeño que sea. Pastor, a mí me tienen solamente para pararme en la puerta y darle la bienvenida a los hermanos. Perfecto, hermano. Hágalo con excelencia. Hágalo con pulcritud. Hágalo para Cristo. En cuarto lugar, el cuerpo va creciendo por la actividad propia, ¿cierto?, de cada parte y el sostenimiento que procede únicamente de Cristo Jesús. Cristo es el que le da crecimiento. Y por último, número 5, todo lo que se haga dentro del cuerpo debe llevarse a cabo con amor. Debe ser un crecimiento con amor, no a la fuerza. No, es que la primera es con amor y después si no entiende la primera, hermano, hay que darle. Todo debe ser con amor. Y cuidado, y que ahí pasa una paradoja y con esto termino, hermano. De repente cuando los cristianos nos decimos, oye, te lo digo en el amor del Señor, de repente no es nada muy con amor. ¿Ah? Cuando le dice, hermana, ¿le puedo decir algo en el amor del Señor? Prepárese, porque viene un guaracazo más o menos. ¿Ah? De repente decimos las barbaridades más grandes en el amor del Señor, o como decimos los mundanos, con respeto, pero no. Seamos honestos. Todo lo que se debe hacer, lo que se lleva a cabo en el cuerpo de Cristo, debe hacerse en el contexto del amor. La enseñanza, la disciplina, el compartir una idea, el dar una opinión, el colaborar debe ser con amor, porque si no lo hace con amor, no lo está haciendo para el Señor. Es complicado esto, pero es largo, pero es profundo a la vez. Perdone, no he parado en ningún momento, no he hecho ni pausas, pero preguntas, dudas, comentarios son muy bienvenidos. La verdad que esto no puede ser un monólogo, sino que esto tiene que ser un biólogo o un diálogo, ¿cierto? Adelante, hermano, si quiere abrir su micrófono y quiere hacer alguna pregunta, un comentario que tenga que ver con el texto, bienvenido. Hola a todos. Hola, Andy, bienvenido. Hola, hay un libro que tú me recomendaste hace mucho tiempo en la librería, que hablaba de esto de los 5 ministerios, y lo detallaba mucho. Que ya. Ese se llama... Alguien como que quiere como profundizar un poco. El restauracionismo apostólico de Jaime Masurek, o Jimmy Masurek, un pastor de las Asambleas de Dios, un teólogo excelente de las Asambleas de Dios, de la Asamblea Americana, y escribe un libro que se llama El restauracionismo apostólico, donde él hace un estudio bíblico y la verdad que una profunda crítica, una autocrítica dentro de las Asambleas de Dios a todo este movimiento, y es bastante bueno el libro. Si alguno lo desea ahí dar una miradita,
lea ese tema ahí. Aunque ahora viene como en baja este tema ya de los apóstoles, no fue como quizás antes, fue hace como 7, 8 años, estábamos llenos de apóstoles en todos lados, uno levantaba una piedra y salían los apóstoles, lo digo con responsabilidad, lo digo, porque eso fue así. Ahora viene como un poquito de capa caída, pero es un tema que aún está presente, que hay gente que lo puede tomar de mala manera para poder tergiversar. Gracias, Andy, por este aporte. ¿Alguien más, hermano? Pregunte, consulte, comente. Aprovechemos este tiempo. Gonzalito, yo le doy las gracias, Señor, Hola, por Daisy. esta oportunidad. Bienvenido. Hola, le doy muchas gracias por lo que el Señor está compartiendo. Y me parece muy apropiada la palabra porque es verdad. O sea, hay que vivir la verdad y hay que vivirla con todo. Con amor. 100%. Amén. Amén. 100% con Cristo. Y eso es algo que cada cristiano debiera de tomarle el peso. Principalmente yo le tomo el peso porque es grande la responsabilidad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gracias, querida Daisy. Gracias por tu comentario. Dios nos ayude a todos. A partir de la próxima semana, paramos aquí en el capítulo 4:16 y vamos a hacer una aplicación práctica de lo que hemos venido hablando. Hasta ahora hemos hecho como una especie de exégesis, hemos ido interpretando el texto, también aplicando un poco, pero vamos a construir un puente de cómo podemos aplicar esta verdad bíblica ahora a pleno siglo XXI. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hablamos de una ética cristiana? ¿Existe una ética cristiana? ¿Existe una ética protestante? Hay un libro maravilloso que se escapa al ámbito, digamos, de iglesia, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. ¿Cierto? Y él asume que los países que asumieron la ética protestante del trabajo, que fueron los países nórdicos, los países europeos, prosperaron prácticamente el doble que los países que eran católicos. ¿Por qué? Porque vieron el trabajo como una bendición de Dios y como una forma de glorificar a Dios. Es muy interesante. No es la panacea, es muy interesante el concepto que tiene ahí Weber de los países que prosperaron. Y en todo caso, usted ve Alemania, Inglaterra, Noruega, Finlandia, Suecia, países que hasta hoy tienen un alto estándar de vida. Pero ese es otro punto. El punto es que hablamos de una ética cristiana hoy. ¿Cómo asumimos una ética cristiana hoy? ¿Tiene que ver solamente con la parte espiritual? ¿Tiene que ver con algo más? ¿Tiene que ver cómo me desenvuelvo? ¿Qué tiene que ver con mi pensamiento político? ¿Qué tiene que ver con todo? Por ahí va la cosa. Entonces vamos a intentar tirar puentes entre Efesios y nosotros hoy día en el siglo XXI. ¿Consultas, dudas, preguntas antes de ir terminando, mis hermanos? Ya, el silencio es ensordecedor. ¿Ah? Gracias a cada uno por conectarse hoy día. A todos les quiero invitar, si van a estar acá, mañana tenemos una vigilia, ¿cierto? Una vigilia de iglesia, aunque son bienvenidos si quieren estar. Vamos a tener un tiempo lindo entre 9 y 12 de la noche. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, la cena del Señor ahí. Así que bienvenidos a participar. Son todos muy bienvenidos. Vamos a estar tirando el link también ahí por el estudio bíblico, así que si desea, el link. Nos caben hasta 100 conexiones en este Zoom. Así que gracias, Denise, a ti también por estar. Así que bienvenidos todos mis hermanos. Permítanme un tiempo de oración y démosle gracias al Señor por este tiempo que nos da alrededor de su palabra. Padre bueno, gracias por este tiempo con los hermanos. Yo me alegro mucho, Señor, de poder verles. Y la verdad que Efesios es un sacudón, Señor. Y perdónanos, Señor, la verdad, porque cuando nos miramos, Dios mío, a nosotros la verdad que no tenemos mucho de dónde sacar. Perdónanos, Señor, porque somos orgullosos, confiamos mucho en nuestras propias fuerzas, en lo que podemos hacer, y dejamos de mirarte a ti, que eres fuente de toda vida y fuente de toda verdad. Y que dependemos de ti, Señor. Y de repente nos dan esos atisbos independentistas, Señor, de creernos que podemos hacerlo todo bien. Y la verdad que cuando lo hacemos nosotros, lo hacemos todo mal, Señor. Todo mal. Señor, ayúdanos por tu Santo Espíritu
a poder ir creciendo a la medida de Cristo, Señor. Y esto verlo como un mandato para ahora, no como una realidad para 20 años más. No va solamente esperar envejecer, Señor, sino que ir disfrutando ahora de este crecimiento que tú puedes darnos, que es tan maravilloso, Señor, para servir a otros, para cumplir el rol dentro del cuerpo también, Señor. Y lo que hablábamos recién, como decía la hermana Daisy, viviendo la verdad, no solamente creyéndola y predicándola, sino que viviendo la verdad en amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder tener pequeñas, grandes victorias todos los días en esto, Señor. A ir creciendo también como tú lo demandas en tu santa palabra. En el nombre de Jesús pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, para sus familias, para sus vidas personales, Señor. Que tu buen espíritu les consuele a cada uno y les dé nueva fuerza en este tiempo tan complejo, Señor, de trabajo online, de trabajo fuera de casa, de que las cosas están tan inciertas, Dios mío. Sé tú nuestra roca, Señor, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro alimento. Gracias, Padre, por lo que haces en medio de tu pueblo. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos. Una alegría poder saludarles. Activa su Amén. micrófono ahí. Hola Virginia, hola Mana Gladys, Mano Enrique. Hola. Gracias por Andy, entregarnos gusto al verte. estudio. Sí, pues una alegría verle, hermano. Mana Jacqueline ahí, me alegro de verla también. Igual. Mana Hola Denise, Daisy. Mana Marcela, Daisy, una Hola. alegría de saludarte. Hermano Fernando, Hola Josué, Gaby. también. Hola Saludos. Fernando. El Señor les bendiga, les guarde. Vamos a subir después, a la noche o mañana subo el estudio ahí para que lo vean en YouTube. Va a estar ahí disponible ya, para que lo puedan ver y quizá compartir. Un gran abrazo para todos, que el Señor les bendiga mucho. Bueno, saludos.